Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está Vivian? ¿Cómo me le ha ido? Súper bien, gracias a Hola, Dios. profe, buenas tardes. Hola, bien, señora Carmen, ¿cómo ha ido? Señora Carmen Elisa Guandurraga. Sí, señor, Hola, hola, bien, buenas bien, tardes, profe. profe. Bueno, me alegra muchísimo. Bueno, ya tenemos 36 y siguen creciendo el número de participantes que están ingresando. Buenas Eh, tardes. hola, señora Judy, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? Bien, bien, gracias al Señor aquí, a la expectativa de la nueva clase. Bueno, señora Judy, ¿y cómo le ha parecido la temática? Muy, muy interesante y enriquecedora. Bueno, ¿y cómo le han parecido los videos que hemos colocado ahí en el grupo de WhatsApp? Los videos Súper, corticos. súper para sensibilizar, tan buenísimo. Excelente. Su merced ya dijo la palabra del millón, la sensibilización, ¿cierto? Que es tan importante. Sí, Gracias. señor. Gracias, señora Así es. Judy. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Señora Judy, a propósito, ¿dónde se encuentra? Acá en Ciénaga, Magdalena. Dios, me imagino que con un frío, ¿cierto? Un calor más bien, porque esta es zona costera. Sí, señora. Hermosa tierra. Ok, Tremendo. gracias. Gracias, señora Judy. ¿Qué le iba a comentar más? A ver, alguien más que se anima a comentarnos cómo les ha ido con esa primera expectativa, cómo nos ha ido con la temática de los videos, cómo les ha ido con todos los temas relacionados con la inducción, la introducción al seminario taller, la inclusión en la primera infancia. Ya hemos escuchado a la señora Judy. ¿Quién más se anima? Alza la mano y participa. A ver, ¿quién más quiere participar antes de darle la palabra a la profesora del día de hoy, que ya le voy a hacer la presentación? Gracias. Eh, buenas tardes, señora María Galvis. En el chat nos saluda. También a Yana Hernández también. Si me escucha, si se escucha, gracias. Lucely, ¿tiene la palabra? Sí, profe, las temáticas están excelentes, están muy chéveres, muy acordes para aprender por nuestro trabajo. Se hace indispensable en este momento tener esos conocimientos. Está muy chévere. Estoy muy Gracias. contenta de estar aquí en este taller. Gracias, señora Lucedí, muy amable, muy gentil por esas palabras. Pues entonces esperamos poder seguir avanzando en las temáticas del día de hoy. Bueno, entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir a compartir primero que todo el aula para hablarles sobre cómo ha sido el recorrido y qué nos espera para esta semana. Entonces, permítame, voy aquí a compartirla. Aquí dice... Están viendo aquí. También le damos a señora Hilda Gómez. Muy buenas tardes. Entonces voy a dejar de compartir aquí y ya voy a volver a compartir lo que hemos hecho. Entonces, antes de compartir, quiero eh, aclarar algo que es muy importante. La certificación para el seminario taller es la participación en estas clases. El aula virtual nos ayuda a enriquecer, como lo acabaron de decir la señora Lucedí, la señora Judy y los demás, nos ayuda a complementar lo que realmente estamos aprendiendo de la temática. Profe, si yo no entro al aula virtual, pero participo en las clases, ¿me certifican? Sí, claro, sí la certificamos. Profe, y si yo entonces entro al aula y no participo en las clases, pues entonces ahí quedan las grabaciones, pero también las certificamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué días yo tuve la oportunidad de llamar a una madre una comunitaria, una profe, entonces estuvimos hablando, profe, es que estoy angustiada porque yo no he podido participar. No se preocupe, es que esto es un ritmo, un trabajo virtual. Cada una de ustedes va a su propio ritmo. Cada una de ustedes, de acuerdo a su tiempo, va avanzando en el proceso formativo. No es de carácter obligatorio, no es que si no envió la participación en el foro antes de la fecha, entonces queda excluida del seminario. No, no, tiene todo el tiempo para participar. Por eso es que siempre hemos dicho, primero
primero participemos de las clases, prestemos atención a ellas, hagamos las preguntas, participemos, y de ahí, entonces, cuando nos quede un poco de tiempo, porque sabemos que están ustedes súper ocupadas con la papelería que manda el ICF a los diferentes operadores, pues entonces, ¿qué sucede? Sucede que pues vamos poco a poco entrando a las aulas y vamos participando. Eso es lo más importante. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí claros? Entonces voy a compartir en este momento, una pestaña para cancelar aquí, para que una pestaña, ¿listo? Y me dicen cuando ya la estén viendo, por favor. Ya. Ya, profe. Excelente. Ya se ve, profe. Bueno, ya les voy a presentar a la profesora, a nuestra psicóloga Alexandra, y sin embargo, pues yo también quiero que ella conozca este ambiente. Entonces, para las madres comunitarias que no lograron entrar la semana pasada, no se preocupen, que nosotros, el coordinador Diego y mi persona, pues estamos atentos a poderles ayudar a ustedes. Recuerden, la semana pasada, pues la tarea era muy sencilla, era ingresar, hacer lectura de todo lo relacionado con el seminario taller, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Venía una actividad de bienvenida. Esa actividad de bienvenida era pues palabras más, palabras menos, que era ver los videos y participar del foro temático o del foro participativo. Otra de las actividades para enriquecer este ejercicio era ver estos videos que duran 2, 3 minutos, porque sabemos de sus ocupaciones, sabemos de las múltiples actividades que ustedes tienen, no solamente en el hogar, sino en su familia, y por eso no queremos recargarlas con muchas actividades. Por eso son videos cortos, no más. Y las personas que han venido participando en el foro, aquí están quiero felicitarlas. Profe, que yo no he participado, entonces no me felicita. Claro que la felicito porque está aquí en la clase. ¿Listo? Entonces aquí están las temáticas, aquí están todas las personas que han tenido la oportunidad de participar, la señora Nancy, la señora Ana Lucía, Judith, las demás personas, la señora Carmen, la señora Sandra Liliana Moya, y así sucesivamente todas las personas que han venido a participar. Entonces, profe, ¿puedo todavía participar? Claro, por eso le digo, cuando usted puede, ingrese, participa, que esto no sea un estrés por participar del foro. Para esta semana, y en común acuerdo con nuestra profesora de la clase del día de hoy, a propósito, aquí quedó grabado la clase de la semana pasada, pues usted da un clic aquí y aquí puede ver usted la clase. La clase de hoy también va a quedar grabada y también se va a colocar aquí. Entonces, el tema de hoy, como ya lo va a explicar a profundidad nuestra invitada, la profesora, son los procesos normativos de la inclusión en la primera infancia. Aquí hay una pequeña actividad. Esa actividad es muy sencilla, la voy a explicar porque solamente tiene algunos puntos, que es, identifique las políticas normativas, participe en la clase, observe los videos y desarrolle el cuestionario. Entonces, identifique las políticas. Profe, ¿dónde están las políticas? Mire, las políticas están aquí, en esta carpeta. Entonces, usted viene acá, acá en esta carpeta, aquí, marco normativo de la primera infancia. Usted le da un clic ahí, y ahí usted va a encontrar unos PDFs que la profesora Alexandra amablemente nos ha sugerido que tengamos. El contexto normativo de los hijos de las personas privadas en la libertad, es decir, aquellos niños que nacen en la cárcel, cuáles son sus derechos, cuál es el proceso que se debe seguir. Ahorita nuestra invitada especial nos va a explicar también sobre ese tema. La guía orientadora sobre la inclusión de mujeres gestantes con discapacidad, vean, eso es otro. Porque recuerden que aquí tenemos la modalidad de FAMIS, hogar, CDI, bueno, los diferentes programas. La ley 115 general de educación, la ley 1804 del 2 de agosto del 2016, orientaciones técnicas y pedagógicas para estudiantes con discapacidad. Aquí vamos a ver las orientaciones para la inclusión en primera infancia, adolescencia, familia y planeación, que ese es un tema directamente relacionado con el Instituto Colombiano de Bienestar. Profe, ¿yo cómo hago para ver eso? Pues usted le dice aquí, mire, descargar esta carpeta y todos estos archivos se le descargan. Usted tiene derecho a eso.
A eso usted tiene derecho. Si no, y si usted no quiere, lo va descargando uno a uno. Usted le da aquí un clic y ahí automáticamente se va descargando aquí en la parte inferior, se va descargando y usted le da un clic y los puede ir observando. Profe, ¿y la segunda actividad? Pues la segunda actividad es muy sencillo y es ver los videos. ¿Listo? En estos videos están aquí. Entonces, ¿qué es el enfoque diferencial de derecho? Que también nos lo van a explicar ahorita. La vida secreta de los niños. Un video hermosísimo para que lo tengan. Yo ya lo tuve la oportunidad de verlo. Ser niño está de moda. Es un material del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Conoce cómo tratar a una persona con discapacidad. Ese es un video hermosísimo, sobre todo en el tema de la inclusión. Y el cuestionario. Profe, cuestionario. Profe, ¿qué pasa si pierdo el cuestionario? No pasa nada porque usted la va a volver a presentar. ¿Cuántas veces tengo derecho a presentarlas? Las veces que sean necesarias para que usted aprenda. Profe, es decir que si yo lo puedo presentar 5 veces, sí, usted lo puede presentar las veces que usted quiera. Es un cuestionario y no es que sea, no, es un cuestionario de unas preguntas muy sencillas de temas que ustedes manejan. Profe, ¿cuántas preguntas son? Son 5, no más. 5 preguntas. Y con eso terminamos la actividad de esta semana. Profe, y yo que yo no he participado en el foro de la semana pasada, ¿yo puedo participar esta semana? Sí, claro, yo puedo participar. ¿Listo? Y con eso serían las actividades de esta semana. Entonces, primero, marco normativo. 2, ver los videos. Y 3, desarrollar el cuestionario. Profe, ¿hasta cuándo tenemos? Pues hasta el domingo 9 de julio. Son 5 preguntitas, es decir, hasta este domingo. Profe, si no me alcanza el tiempo, pues nosotros ampliamos la fecha para que usted lo pueda presentar. Lo importante es que participe. Eso es lo realmente importante. Bueno, aquí voy a dejar de presentar y ahora sí le voy a dar paso. Le voy a pedir amablemente a nuestra profesional, a nuestra psicóloga Alexandra, que por favor nos aperture un momento la cámara para hacer la presentación. Y luego le damos paso a ella para que ella pueda socializar su diapositiva. Por favor, me confirman, apreciados participantes, si están viendo la cámara de la psicóloga Alexandra. ¿Sí la están viendo? No, señor. Aquí yo voy a cerrar mi cámara para ver si la pueden ver. ¿Sí la pueden ver? No, profe, no es Señor. todavía. Que sí se ve. Sí, señor. La cámara Listo, cerramos. Profe Alexandra, ¿cerró la cámara? Esperamos que la apertura, que nos pueda aperturar, y listo. Entonces, listo, ahorita apenas nos den. La profesora Alexandra es psicóloga, trabaja con el bienestar familiar, ella va a hacer su presentación. Listo, profe. ¿Su merced me escucha bien? Sí, sí, señor, lo escucho Listo, bien. profe. Sin más preámbulos, entonces, muy buenas tardes para todas. Le damos bienvenida a nuestra psicóloga Alexandra, que nos va a hacer toda la explicación del módulo número 1, que es la parte normatividad. Profesora Alexandra, entonces, por favor, hace su presentación personal y profesional y podemos empezar con la presentación de la temática del día de hoy. Éxitos. Claro que sí, profe Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. No sé si habemos todas y todos, así con el profe Carlos todos. Un gusto saludarlas, un gusto estar acá en este grupo de madres comunitarias porque sé que ustedes en realidad son esa alma importante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así inició con ustedes. Tengo el gusto y el placer de conocerlas, de trabajar hace ya 7 años y sé que para ustedes es poco porque yo sé que acá hay madres comunitarias que me van a decir, no, yo llevo 15, 20 años trabajando con el instituto porque ustedes forjaron este proyecto, formaron todo este proceso. Entonces, muy honrada de estar acá con ustedes. Mi nombre es Alexandra Puentes, soy psicóloga, especialista en desarrollo integral de infancia y adolescencia, maestrante en educación. Tengo una especialización también en arte y rehabilitación de Buenos Aires, Argentina. Tengo una fundación, la Fundación Danza Dar,
que trabaja hace más de 10 años con población con discapacidad, principalmente población adulta, donde hacemos procesos de inserción laboral para esta población, desde todo un enfoque y un proceso vocacional encaminado también, desde el arte en todas sus expresiones, desde la danza, desde el teatro, desde la música. Y trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con operadores, principalmente, como coordinadora, como agente psicosocial hace más de 7 años y vinculada también a los procesos educativos en la Universidad Iberoamericana. Entonces, un gusto estar acompañándolos en este módulo el día de hoy, en algo que a veces es muy tedioso, que es toda la parte de normatividad, pero que pues es tan importante y necesaria cuando hablamos de primera infancia, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de discapacidad, cuando pues nos enmarcamos en todos estos procesos importantes. Entonces, bienvenidas a todas. Voy a compartirles pantalla y ustedes, por favor, me confirman si la están viendo. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Sí, profe. Entonces, gracias. Bueno, vamos a hacer este trabajo y un poco, pues, dinámico, que podamos participar, porque yo sé que ustedes tienen mucho conocimiento desde la parte donde ustedes trabajan, desde lo que hacemos, me incluyo porque pues también manejo operador, trabajo con operador del ICBF, sé el trabajo duro que toca porque el trabajo es fuerte, no solamente con los niños y las niñas, sino con sus familias, con todo lo que tenemos que entregar y dar credibilidad ante el instituto, con todo a veces esa presión también se puede decir, y yo sé que ustedes me van a comprender, esa presión que a veces ejerce el instituto también sobre nosotras, que a veces se quiere hacer el trabajo, se quiere hacer de la mejor manera, pero está obviamente esa presión también del cumplir, del hacer, de tener los niños bien, de manejar las familias, de manejar el talento humano. Entonces es un sinnúmero de cosas, ¿sí? Entonces ahora venimos acá y hablamos de normatividad, de inclusión y decimos, bueno, algo más agregado para lo que tenemos que de pronto estar preparadas en algún momento. Bueno, como todo nuestro tema y nuestro enfoque acá va a ser hoy discapacidad, entonces yo quiero que empecemos. Yo les voy a mostrar a ustedes unas imágenes. Ustedes me van a decir qué sienten cuando ven estas imágenes o qué les evocan estas imágenes. Entonces, miremos acá. Maltrato, olvido. Vulneración de derechos. Maltrato, olvido, vulneración de derechos, esa palabra que tenemos tan Tristeza. marcada. ¿Alguna Tristeza. El olvido con las personas discapacitadas. Ujú. Aislados. Discriminación. Falta de gobierno, de inclusión en las leyes, en los proyectos y todo lo que tiene que ver con el gobierno. Ujú. También hay falta de Discriminación y preparación exclusión. para los padres. Bye, bye. Como Listo. desnutrición para todas las familias, no sé, para adultos, niños. Ujú. Listo. ¿Alguien más? Esta imagen me representa violencia, abuso. Falta de Maltrato. inclusión. Maltrato. Ujú. ¿Por qué? Retraídos. Porque tienen a maltrato ahí. Exclusión. Ahí no se está incluyendo, se está excluyendo al ser humano total. Están siendo discriminados, aislados. Ujú. Bueno, Discriminación. discriminación, sí. Falta de recursos para atenderlos. Ujú. Amor propio. No hay hogares de paz.
personas capacitadas para que les den protección, ¿no? Bueno, les quería mostrar estas imágenes porque digamos que es importante que conozcamos todo el contexto y toda la historia de lo que ha habido la población con discapacidad. En realidad han sido una población que ha pasado por un proceso de segregación bastante importante, y así inicia todo este proceso, ¿sí? Inicia muchísimo antes, ¿sí? Pero digamos que acá, hablando del contexto colombiano, inicia de esta manera. No se tenía hace algunos años, pues todo el proceso primero de lo que era discapacidad, no se conocía un proceso de diagnóstico, no se tenía una atención, empezando porque en las culturas anteriores, el que naciera una persona con discapacidad, pues era causa de un rechazo inminente. Inclusive en muchas culturas nacía una persona con discapacidad y simplemente no la dejaban vivir, no estaba permitido dentro de su comunidad, ¿sí? Después iniciamos con todo esto que conocíamos porque ya en realidad ya no existen, se han ido aboliendo lo que eran manicomios. Entonces se trataba la discapacidad también como enfermedad mental, también como personas de pronto que estaban en condición de habitabilidad de calle y todas reunidas en un mismo escenario. ¿Sí? No había la atención, no había el proceso. Entonces, si bien actualmente pues se han generado muchas políticas públicas y muchas leyes que los acogen, es que entendamos también que pues ese proceso lleva un corto tiempo, que venimos de algo difícil como es una segregación bien marcada y bien complicada. Entonces, aunque se han generado muchas cosas y se han ganado muchas cosas, todavía estamos en el proceso, ¿sí? Todavía no podemos decir, ya, la inclusión se está dando, porque no, todavía no se está dando como se quiere y como se quisiera, pero sí hemos avanzado en muy grandes cosas. Sí se ha avanzado desde todo el proceso educativo, desde todo el proceso de salud, desde todo el proceso de formación. Entonces, ahí vamos en ese proceso. Entonces, para entender además todo lo que tiene que ver con discapacidad, tenemos que hablar de un término muy importante, que es la inteligencia, que hace parte además del desarrollo humano, que inicia y que se empieza a gestar, sí señor. Sería tan amable volver a montar la diapositiva porque una participante sin querer ingresó y nos quitó la presentación. Entonces, para que ¿sí? vuelva a ir con la presentación. Eso suele pasar, no pasa nada. Bueno. No, tranquilo. No. Listo. Entonces, ustedes me confirman, por favor, si la están viendo. Ya se está viendo ahí. Muy bien. Listo. Inteligencia, desarrollo humano. Ahí. Perfecto. Entonces, tenemos que hablar de este término. ¿Listo? Entonces, las escucho para que ustedes me digan qué entendemos por inteligencia. Entonces, no se preocupen si no tienen, obviamente, capacidad de razonar, capacidad de entender, de expresar, de comunicación. Capacidad de aprender. Muy bien. ¿Quién más? Capacidad de comprender. De comprender. Muy bien. La capacidad de entender, comprender y transmitir lo que la persona capta. Bueno, excelente, muy bien. Porque, bueno, la inteligencia antes tenía otro concepto diferente y era la capacidad, se medía por un coeficiente intelectual, que era la capacidad que se tenía del conocimiento, de retener información, de lo que más de pronto una persona supiera, ¿sí? Pero en realidad ese concepto cambió completamente y el concepto de inteligencia ya no se refiere a lo mucho que sepa o no sepa un niño. Y nosotros lo sabemos desde todas las políticas públicas ahorita de primera infancia, ¿sí? Nosotras sabemos que los niños y niñas en primera infancia no están para leer ni para escribir todavía, ¿cierto? Es lo que nos dice la política. No están para guías.
¿sí? No están para que le metamos un sinnúmero de información. Nosotras trabajamos es a través de experiencias pedagógicas, de aprendizajes significativos. Entonces, la inteligencia cambia todo ese concepto y dice, la inteligencia ya no es todo lo que una persona sepa, el coeficiente intelectual que tenga, y de esa manera no se determina. La inteligencia se determina por la capacidad que tiene una persona o el ser humano de analizar, de manejar todas esas funciones ejecutivas, razonar, analizar, manejar sus emociones. Algo Formarse. importante, formarse muy bien, el aprender de pronto a socializar, a hablar dentro de un grupo de personas, que es a lo que le apuntamos nosotros en la primera infancia. No nos interesa que el niño salga sabiendo 3 idiomas, es lo que le explicamos a los papás, no nos interesa que el niño a sus 3, 4 años hable 2 idiomas, se sepa todos los números, sepa sumar, sepa escribir, sepa restar. No, porque eso no lo hace un ser inteligente. Pero sí lo hace inteligente el saber tomar sus emociones y saber dónde ponerlas, el saber cómo socializo con los demás, el saber cómo me comporto en un lugar o en determinado lugar, el saber analizar y lo más importante, el saber solucionar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El saber solucionar problemas, eso es lo más importante, que tengamos esa capacidad. ¿Sí? Que le digamos a un niño, vamos a ponerle un problema, una hipótesis, y que él sea capaz de analizar y de ser crítico además. Es a lo que apunta actualmente todo el proceso de educación, ¿sí? Que él sepa decir, si me están enseñando esto, esto me sirve para hacer esto. Si me están enseñando esto, yo puedo ir más allá y puedo averiguar, puedo desde esos intereses querer aprender y querer saber más. Entonces, la inteligencia no es el que más sepa, entonces eso nos tiene que quedar claro acá. La inteligencia es lo que en realidad nos hizo humanos a nosotros, ¿sí? Tenemos acá nuestro cerebro con todas nuestras partes, y lo único que nos hizo a nosotros diferente a los animales fue esta parte frontotemporal, ¿sí? Donde tenemos nuestra frente, por eso el ser humano tiene la frente un poquito ahí salidita por esa parte frontotemporal, que es la toma de conciencia, la toma de análisis, lo que nos hizo en realidad humanos. Es lo único que nos diferencia de los animales. ¿Listo? Con nuestra área de Broca, nuestra área de Wernicke, 2 partes importantes en el cerebro que nos permitieron el lenguaje. Y no tenemos pues solamente nuestro lenguaje audible, ¿sí? Tenemos nuestra lengua de señas. Profe, no se escucha bien. ¿No me están escuchando bien? Sí, sí se escucha No. bien. Lo Yo que sí pasa la es que escucho, profe. Hay unos que escucha escuchan bien, sí. bien y otros sí, lo que que no, pasa es que ya puede hace ser parte de la señal de conectividad de algunas personas. la señal de conectividad. Exacto. Listo. Les voy a compartir acá un video después de que nos ha quedado claro lo que es inteligencia, y vamos a ver una escena. Esperemos que pase el comercial. Una escena que ustedes me van a decir si la vemos o no la vemos a diario en nuestros jardines. ¿Estamos viendo el video? Sí, señora, sí se está viendo. Pero no tiene audio, profe. No, el audio tranquilos, que no importa, solo para que vean las acciones y ya lo explicamos. Son niños interactuando, más o menos entre unos 3, 4 añitos.
Listo. ¿Esto lo vemos o no lo vemos en un aula regularmente? Uy, a Bastante. diario. Claro que Dios mío, y eso que estamos ahí interviniendo. Sí, Y señor. eso que estamos ahí, pero no podemos estar con los 20 ojos encima de los 20 niños que están ahí, ¿cierto? Tratamos, pero pasa. Esa es la forma de interactuar natural de un niño y de una niña en la primera infancia. ¿Qué pasa si uno le quita a otro un juguete? ¿Sí? Ellos todavía, su cerebro primitivo no está en la capacidad, hablemos de un párvulo, los 2 años, no está en la capacidad de decirle, préstamelo un ratico y luego tú juegas, ¿cierto? Y el otro le dice, ay, bueno, sí, juega tú un ratico y luego me lo pasas. Eso no pasa, ¿cierto? Lo que pasa es que No. si quiere el juguete, ¿qué hace? Se lo arranca de la mano. Lo quitan, lo rapan, lo quitan. Ajá. ¿Y el otro qué hace? Pues corre a quitarlo. Grita, pega, y no Es quiero. mío, es mío. Se lo Y quita o ahí lo es cuando muerde. ahí es El cuando otro, nosotras entramos y decimos que existen las palabras mágicas, que por favor me lo presta, pero no siempre te van a decir que sí o no siempre te van a decir que no. Hay que aceptar el sí o el no, pero todavía no logran asimilar el sí y el no. Siempre Exacto. quieren que se lo presten. Ellos aruñan, ellos muerden, ellos empujan, ellos jalan cabello. Que están en la etapa de que soy de ellos, soy de ellos. Exacto. No es que ellos sean bruscos, es que están en esa etapa de socialización de esa manera, ¿sí? Es su forma de supervivencia desde la biología. ¿Y qué hacemos nosotros como docentes? Ajá, como docentes, ¿qué hacemos? Irles modelando. Y todo lo quieren para ellos. Ajá, exacto. Están en ese periodo de Profe, ¿cómo se llama el video para anotarlo aquí, profe? Hágame el favor. El video está en la plataforma. Pero yo me lo vi ahora en la plataforma. Se los voy a Sí, copiar. lo podemos compartir en el chat de aquí de la reunión, aunque ya está montado en el aula virtual, ya está montado. Ya está. Bueno. Bueno, listo, no los he visto. Gracias, Bueno, profe. Al final Mucho sí, gusto. les comparto ya todos los links, pero es importante y esto también para que ustedes lo sepan porque es la forma que le explicamos a los papás, porque ustedes saben que los papás, pero ¿por qué me lo mordió? ¿Pero por qué me lo aruñó? Pero mírese, y entre papás se pelean a la salida, ¿no? Uno los ve, usted es el papá del niño que me le pegó al mío, usted, y ellos, imagínense, no comprenden la situación. Entonces, ahí estamos nosotros. Eso es a diario. A diario. Es a diario. Exactamente. Se hace acordar la niña que apagó la vela del pudín que no era de ella y vino la hermana y la prendió por el cabello. Ese video es y la gente, pues, imagínense, le tiró mucho a la niña que golpeó y a la otra, viendo que sí, es un comportamiento en realidad muy regular en esas edades que uno va modelando, no es que en realidad sean bruscos, es lo que debemos hacerle entender al adulto, ¿no? Que estamos en todos esos procesos y que imagínense, nosotras tenemos yo creo que 20, 22 niñas por manual operativo dentro de un aula, entonces es difícil, o sea, un aruño es en un segundo, entonces cuando llegamos, pasó. Entonces, es la manera como le explicamos de pronto a las familias, ¿no? Todo lo que acontece desde el desarrollo y tratar de que ellos lo comprendan, aunque es difícil con las familias. A veces lo retiran, señor. No, que me aruñaron a mi hija y no me gusta que me le hagan nada. Exacto. Bueno, porque también... Eso es lo que hay que enseñarle a los padres. Eso es lo que hay que tratar de enseñar. Que los niños no están en un proceso formativo como tal, sino que ellos están en un proceso de socialización. Y en la socialización ellos hacen esto. Y como es un trabajo grupal, van a suceder cositas así, pero como también el trabajo es integral, familia, Estado, CDI, entonces nosotros vamos a tratar de hacerles comprender eso a los papitos, que es más difícil hacérselo comprender al padre que al niño. Pero pues no es imposible, se puede. No es imposible, claro que no. Es verdad. Y unos cometen el error de decirle, si te pega, pégale, porque como te dejes pegar, te pego yo aquí. Entonces el niño por temor viene y pega, dice, no, mi papá me pega a mí. Eso es un error gravísimo que cometen los padres.
Exacto, y también digamos que actualmente, ese es otro tema, solamente lo pongo a colación, una charla que di la otra vez también, estas generaciones también estamos tratando, los nuevos padres, de poner a los niños en una burbuja donde no les pase nada, donde no se caigan, donde no se raspen. Yo les decía, es la primera generación que no van a tener cicatrices en las rodillas, porque les crean una sensación de inseguridad, de que nada les puede pasar, nada los puede tocar, y también nos fuimos de pronto un poco al extremo, ¿no? Sí. Y bueno, después de que vamos en todo ese proceso de desarrollo, entonces vamos a hablar de lo que es diversidad, y es que todos hacemos parte de un grupo diverso, ¿sí? Entonces, la diversidad se los voy a explicar de esta manera, ¿sí? Estamos todos en conjunto, digamos, en el planeta Tierra, donde tenemos características particulares que se nos han dado por el lugar donde nacimos, principalmente eso, nuestra etnia, por el lugar donde nacimos, que eso determina una cultura. Y acá, por ejemplo, en esta reunión que tenemos madres comunitarias de diferentes partes, y sobre todo Colombia tiene una diversidad tan impresionante que si estoy en Bogotá hablo de una manera, que si yo sé que voy a Medellín el dialecto es diferente, que si voy a Pasto es diferente, que si voy a la costa completamente diferente. Y no solamente la forma de hablar, lo que comemos, cómo nos expresamos, y eso hace parte de nuestra identidad. Fue algo con lo que no decidimos, simplemente fue algo con lo que nacimos. Y es algo que está tan dentro de nosotros que no nos gusta que nadie se meta o que se burle con esas cosas. Entonces, por ejemplo, con la religión, la raza, todo este tipo de cosas está relacionada. La religión también, por ejemplo, tiene un componente cultural de donde nacimos y crecimos. Colombia es un país católico porque nos libertaron los españoles y nos trajeron esa cultura catolicista. Si de pronto nos hubieran conquistado desde otros lugares, otros países, pues posiblemente tendríamos otra religión. Pero la religión también hace parte de esa cultura, donde también hace parte de que si se meten con eso, pues causa de una vez algo que conocemos como violencia. Entonces conocemos las redes sociales, que son ese gran mundo que se abrió, donde hacemos un comentario y obviamente muchos a favor, muchos en contra. Y eso hace parte de nuestra cultura, de nuestras creencias y de lo que somos, ¿sí? Entonces, eso es diversidad. Acá vamos a hablar de algo importante, y es que no podemos decir que algo es normal y que algo no es normal, ¿sí? Esa palabra, como agentes educativas, no la vamos a manejar. Vamos a manejar que algo es regular o que algo es no tan regular. Y eso depende más por un porcentaje, ¿sí? Por eso decimos, de 10 niños que nacen, uno nace con autismo. Eso es un porcentaje. Quiere decir que hay un porcentaje mayor que de pronto no lo tiene y un porcentaje menor que tiene una condición, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que algo es regular o no regular. Entonces, primer cosa que de aquí en adelante de este curso no vamos a volver a decir es, ese niño es normal, ese niño no es normal, esa persona nació normal, esa persona no. Porque no podemos determinar qué es normal y qué no es normal. Porque para mí en este momento es muy normal andar por la calle así sin tapabocas y con mi cabello suelto. Pero si voy a un lugar por allá en Israel donde las mujeres tienen y se tapan y solamente se les ven los ojitos, yo no puedo decir eso es anormal. No, porque es que esa es su cultura, hace parte de eso, ¿sí? Puede que para mí no sea normal, pero para su cultura sí lo es. Entonces, dentro del contexto, no tiene que ver. Entonces, es algo regular. Si estamos en Colombia, pues es regular que no lo usemos. Y si de pronto vemos una persona que venga de ese país con, no sé cómo se llama la mantica que usen, pues obviamente no es regular dentro de Colombia.
pero no es anormal, ¿sí? Es algo muy normal. Y de eso hace parte la diversidad, de entender y de comprender que no todos somos iguales, que hacemos parte de un grupo diverso todos, ¿sí? Porque tenemos una etnia, un color de raza, un dialecto, una cultura, y eso tenemos dentro de un aula, ¿cierto? Sobre todo acá, dentro de ICBF. Nuestras aulas más diversas son en ICBF, porque hay mucha población migrante, porque hay mucha población víctima de la violencia y del conflicto armado, porque tenemos mucha población vulnerable, porque tenemos población con discapacidad y porque tenemos un sinnúmero de culturas, ¿sí? Que tenemos que saber trabajar, ¿sí? Entonces, es entender ya que nada es normal ni anormal, simplemente hace parte de un porcentaje. Entonces, aquí hablamos de nuestro proceso de focalización, que ya nosotras conocemos, ¿sí? Entonces, ¿quién me dice cuáles son nuestros procesos de focalización para ingresar a un servicio de ICBF? Vamos a irlos nombrando. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos para que un niño y una niña ingresen a un servicio? Uno de los requisitos es el puntaje del CISBEN. Víctimas de conflicto armado. Víctimas de conflicto armado. Maltrato. Familia desplazada, familia migrante, Familias venezolanas, migrantes. familias indígenas, afros, familias transmitidas por el ICBF. ¿Qué más? Ya me olvidó. Muy bien, puntaje del CISBEN, nuestro puntaje del CISBEN que va de la 1 hasta el C18. ¿Está ahí? Hace parte del proceso de focalización. Al C18, población migrante, población víctima del conflicto armado. También las familias que tienen recluidas en el centro carcelario. Bien, familias unidos. Hijos reunidos. Desplazados, indígenas. Dime. Profe, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me repites hasta C? ¿Cuál es el puntaje hasta dónde, Erika? Hasta el C18 es un manual operativo. Gracias, profe. Después de ahí, pues ustedes también recuerden que la agente psicosocial puede hacer una visita de focalización. Tenemos nuestro formato de focalización, ¿no? Por si de pronto no cumple con ninguno de esos criterios, entonces podemos hacer una visita de focalización por parte de la agente psicosocial o por parte de la madre comunitaria, de la agente educativa, donde pues vamos y determinamos que sí, que el niño también necesita el cupo. Se hace como un acta, sí. Sí, un acta, hay un formato. Pero ya tenemos el formato, hay un formato de visita para hacer esas visitas en caso de que el niño no tenga CISBEN ni nada de eso y nosotras podemos decir, mire, él sí necesita el cupito porque viven en hacinamiento, porque viven en, sí, dependiendo de la situación sociofamiliar del niño. Muy bien. Está el formato, ustedes buscan ahí si quieren también, yo lo comparto ahorita, dice formato de focalización y ese es el formato con el que ustedes van a hacer la visita y dejan constancia de que el niño sí necesitaba el cupo dentro del programa de ICBF. ¿Listo? Bueno, trabajamos. Tengo una pregunta. Dime. Es que, mire, vea, yo tengo un niño que él es del Ecuador. Sí. Entonces, pues sí, igual lo recibimos con todos los requisitos y todo eso. Entonces yo le dije a la mamita que en 3 meses ella podía registrar el niño y pues traerme los papeles y que si se necesitaba alguna ayuda yo le podía colaborar o la psicosocial. La señora se fue inmediatamente para Bienestar y en Bienestar le dieron una orden de protección para que dejara el niño así porque él no podía perder la nacionalidad ecuatoriana. Entonces mi pregunta, para mí esto es una vulneración de derechos, porque el niño tiene derecho a su nacionalidad, tiene derecho a su nombre, tiene derecho a su apellido, y pues no sé por qué le habrán dado esa medida de protección. O sea, eso a mí me tiene totalmente aterrada porque lo hizo desde Bienestar, lo hicieron. Y los papás también son ecuatorianos, ¿sí?
la mamá es ecuatoriano y el papá es colombiano. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Dime, ¿alguien tiene otra pregunta? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de población migrante, digamos que la política que está actualmente está cubriendo solamente a población venezolana. Fue como la ley de garantías para población migrante venezolana. Entonces, si es venezolano, pues simplemente sí se le dice acérquese al CADE más cercano para que inicie su proceso de legalización, inicia con el RUN, luego con el PEP y luego ya puede pues tener el registro civil del niño colombiano para que tenga su doble nacionalidad y además puede acceder al servicio de salud, porque sin ese permiso no puede acceder al servicio de salud. Entonces, yo también tengo, por ejemplo, un niño argentino y estamos en ese mismo proceso, que no está esa ley de garantías. De igual manera, los niños, lo que sí está la ley grande es, todo niño, sea colombiano, argentino, de donde sea, desde que esté en el territorio colombiano, tiene acceso a los mismos derechos que un niño colombiano. Entonces, uno lo que hace es la activación de ruta para que puedan obtener su permiso y su licencia, pero no es obligación que la mamá quiera tener su nacionalidad colombiana, por lo que les digo, porque hace parte de un proceso cultural. Entonces, lo hacen es más porque puedan acceder a diferentes servicios, pero si ella hace un derecho de petición, ¿sí?, de que el niño pueda estar y permanecer en el país, lo puede hacer porque la ley lo dice. Todo niño esté en el territorio colombiano tiene derecho, pero no el niño tenga la doble nacionalidad. Eso. Yasmín, ¿tienes la manito levantada? Tengo Tienes mala señal y no te escucho bien. al comentario. No te escuché la pregunta, Yasmín. Aló. Si quieres, escribe en el chat porque de pronto la señal no... Listo, ya yo la leo aquí en el chat, el profe Carlos si me ayuda para poder leer la pregunta y vamos avanzando en la presentación. Claro que sí. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Dice aquí, el manto con que se cubren las mujeres, el manto con que se cubren las mujeres es el hijab, o hijab. Muchísimas gracias por la información. Muchas gracias. Y también está el link de asistencia para que lo vayamos completando. Y se va a compartir en el grupo de WhatsApp, apreciadas participantes. Listo. Bueno, seguimos con la presentación y vamos en diversidad y tenemos nuestra política pública de cero a siempre, que es así, es una política, yo creo que conocida por todas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos? Que inició en el gobierno Santos como una estrategia, que era la estrategia de cero a siempre, que es actualmente la política pública para primera infancia con nuestra ley con la que nos basamos, la ley 1804, que está pues trae todos los lineamientos referentes a esa política. Esta política tuvo unos cambios, ¿no? En este momento está teniendo unos cambios, precisamente estuve en la capacitación para esos cambios que habla de las realizaciones desde un enfoque más profundo y avanza unas 3, eran 7 realizaciones, ahora tenemos 9, 10, 11, 4 más, 11 realizaciones para primera infancia.
y tiene también, se junta con algo desde niñez y desde adolescencia, pero bueno, sigue siendo como desde todo su proceso la misma, y en este momento pues no afecta más que mirar esas 4 realizaciones más que aumentaron de pronto a esa política. Entonces, nuestra política pública de 0 a siempre es con la que se maneja actualmente todos los manuales operativos de las diferentes modalidades, desde reconocimiento de derechos, de reconocimiento del niño como ese sujeto de derecho, ¿sí? Que no solamente es una persona aparte a los procesos, sino que nosotros les vamos a indicar y hacer partícipes de todo lo que hacemos en el día a día, donde vamos a estar pendiente de toda su parte integral, de todo su proceso, en todos nuestros componentes que manejamos, pedagógico, familiar, etcétera. ¿Sí? Yo creo que nuestra política, pues nos toca trabajarla a diario, hemos ido a muchas capacitaciones, de pronto vamos a ahondar un poquito acá en esta política, sino es para que comprendamos al final todo esto que les estoy hablando, es lo que hace parte de ese documento, que es el que vamos a manejar, que es el documento que tiene ICBF, que es la guía orientadora para la inclusión de niñas, niños y mujeres gestantes con discapacidad en los servicios de atención de primera infancia, que es lo que a veces todavía no sabemos cómo hacer, cómo manejar, y no porque no queramos, sino porque sabemos que una docente, una agente educativa tiene 20 niños, ¿sí? Entonces, a veces no es que no se quiera, sino que a veces de pronto el recurso no está orientado para esos accesos, ¿sí? Pero pues acá vamos a dar esas herramientas, esas orientaciones que vamos a hacer. Si nos llega un niño con una condición, con una discapacidad, cómo lo podemos orientar, cómo vamos a activar esas rutas, ¿listo? Todos esos procesos. Entonces, aquí ya hablamos de inclusión. Entonces, la inclusión es, como ya hablamos de diversidad, la inclusión es que todos esos grupos, esto tiene que ver más con un tema político. Entonces, la inclusión tiene que ver con todo lo que son leyes, políticas públicas, decretos. Eso es la inclusión. Que esos grupos diversos, en este caso la discapacidad, se unió como grupo y dijo: necesitamos gozar de los mismos derechos que todo el mundo. Necesitamos ser reconocidos en esto porque nos sentimos segregados. Necesitamos políticas públicas que nos ayuden a participar de diferentes cosas en la educación porque antes no lo tenía. Entonces, iniciamos desde todo el proceso educativo. Anteriormente, la discapacidad estaba en diferentes instituciones. Entonces, acá en Colombia existía que el Instituto para Niños Ciegos, que el Instituto para Sordos, que el Instituto para Personas con Síndrome de Down, el Instituto para Personas con Discapacidad Mental. Antes, retraso mental, ahora discapacidad cognitivo-mental, ¿sí? Entonces, a partir se inicia la ley 115. Entonces, esta ley es la que rigia todo lo que es educación en Colombia. Entonces, nuestra ley 115, la Ley General de Educación de 1994. Entonces, como les decía, si vemos 1994, en realidad no es hace mucho. Entonces, hasta ese momento empezamos a hablar de una educación para todos, ¿sí? Entonces, dice, se establece en el título 3, capítulo 1, modalidades de atención, discapacidades enunciada como limitaciones o capacidades excepcionales. Vamos a tener muy presente ese nombre y ya van a ver por qué, de cómo se nombraba, se llamaba limitaciones o capacidades excepcionales. Entonces, establece las normas generales que regulan el servicio público de educación en Colombia. Y dicen educación para todos. Listo. Después viene el decreto 366. Yo les voy a decir solamente unos importantes, porque es que aprendernos los decretos y leyes, pues, digamos, es como para tenerlos presentes. Entonces, de esa misma ley 115, la educación, viene el decreto 366 del 2009. Miren todo lo que pasó.
del 94 al 2009 y se establece el servicio de apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad. Entonces aquí ya estamos hablando y empezamos a hablar de discapacidad, de decir, todos los niños y niñas, ¿sí?, con discapacidad tienen el derecho a estar en un aula regular, ¿sí?, en un aula, en un colegio. Entonces ahí empezó todo este proceso. Y viene una ley muy importante, que es esta, la ley 1346 del 2009. Entonces, resulta que a veces tenemos, o bueno, no hemos escuchado de cómo a veces nombramos a lo que es discapacidad. Entonces, primero tratamos de infantilizar o tratamos de utilizar diminutivos. Entonces, les decíamos o les dice, personitas especiales, personitas con habilidades excepcionales, personas con habilidades excepcionales, y ellos en esa ley, en esa convención, dijeron no más esos nombres, dijeron no más, ¿sí? Porque lo que hacen es que por querer incluirnos más, lo que hacen es que nos están minimizando. Entonces ellos dijeron, para efectos de políticas públicas, solamente persona con discapacidad, no más. Entonces, para que de aquí en adelante también no es ni el angelito, ni la personita especial, y a veces obviamente lo hacemos con cariño, ¿sí? Pero pues viendo desde el contexto y de lo que ellos mismos como población diversa nos piden, es simplemente persona con discapacidad, ¿listo? No más. Acá, por ejemplo, miren, este es un meme que encontré y dice un señor ahí pensando, ¿cómo tendría que llamarle? ¿Discapacitado o persona con? Y él dice, mi nombre es Alberto. ¿Por qué? Porque todos tenemos nombre y a todos nos gusta que nos llamen por el nombre. En este caso, el conocer nosotras como agentes educativas, un diagnóstico es muy importante. Claro que sí, porque si yo sé cómo funciona un autismo, si yo sé cómo funciona un síndrome de Down, pues obviamente voy a poder hacer unas adaptaciones curriculares, ¿sí?, para manejar a ese niño dentro del aula. ¿Sí? Pero yo no lo voy a llamar, ay, ese tiene discapacidad, ese tiene síndrome de Down, allá está el niño con autismo, allá está el niño con paraplegia. No, allá está Gustavo, allá está Andrés, él es Juan y él es Pablo, ¿sí? Que hace parte de una población diversa que es persona con discapacidad para efecto de política pública, pero no más. Yo tengo muchos amigos sordo y vamos a hablar de sordo porque tenemos diferentes conceptos cerrados también. Entonces decimos sordo mudo, mudito, ¿sí? Conceptos que de aquí en adelante ustedes ya saben que no son, porque mudo en realidad no son. Todos tenemos cuerdas vocales, a menos que haya una afectación como un cáncer, como un proceso de tiroides que dañó cuerdas vocales, pero no es el caso de una persona sorda. Todos tenemos cuerdas vocales, simplemente pues no se desarrolla de pronto el habla en algunos, en otros sí, porque no desarrollaron su parte auditiva. Entonces simplemente es población sorda, no más. No muditos, no sordomudos, etc. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Sí, señora, sí, profe. Sí. Entonces, de acá, señorita, importante es ver a la persona, ¿sí? Pues, digamos, con discapacidad, pero ahorita les voy a explicar en realidad qué es la discapacidad. Pero es verla, simplemente respetar su condición, verla igual. No puedo verla menos, no puedo verla más abajo para decirle personita, sí, yo sé que lo hacemos con cariño, ¿sí? Pero ellos no se sienten de esa manera. Ellos quieren un trato igualitario. Desde políticas públicas es lo que pelean, un trato igualitario para todos. Entonces, desde ahí nace esta ley.
que es la ley más importante para discapacidad, la ley 1618. Esta ley abarca todos los procesos de habilitación, rehabilitación. Entonces, de habilitación, ¿cómo? ¿Qué pasa si nos llega un niño con discapacidad? ¿Cómo le podemos, o bueno, no con discapacidad? Resulta que cuando los niños ingresan a los establecimientos educativos, en este caso en primera infancia, ¿quiénes son los primeros que empiezan a darse cuenta que su desarrollo de pronto no está adecuado para su edad o para su proceso? ¿Quiénes son? Nosotras, señor. Nosotras. Señor, Sí. mire, Profe. yo le iba a comentar algo. Este año yo inscribí 2 niños, pero fue virtual. Yo no los había visto, o no los manoseé, la inscripción la hicieron virtual. Cuando me ingresaron, le cuento que me llevé la sorpresa que ya un niño con 4 años no me hablaba. Todo era por señas. Y yo dije, anda, ¿será que el niño tendrá problemas? Porque le comenté a la mamá y me decía, no, señor, es que él, como lo que hablan, porque el papá habló tarde, la mamá habló tarde, el tío habló tarde. Cuando en la niñez, el niño seguro que va a hacer lo mismo. Ya, entonces yo dije, bueno, vamos a esperar. Como eso fue en febrero, ya a este tiempo usted viera cómo habla el niño. No totalmente, pero sí dice, bueno, el otro es el que no me habla totalmente, el otro niño que como fueron 2 que me ingresaron, uno ha avanzado más que el otro, señor. Entonces, no, a pesar que le hemos hecho todo el proceso de su habla, porque le hemos hecho ejercicio con pitillo, todo lo que me dice también la profesional, la psicosocial la psicosocial, señor, esta. Ella nos ha ayudado un poquito en eso, pero el niño todavía con el lenguaje que no expresa totalmente las cosas. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí necesito ayuda. Bueno, pusiste ese ejemplo, está perfecto. Bueno, porque resulta que, como les decía, los primeros que empezamos a darnos cuenta de eso somos nosotros, ¿sí? Porque pues los papás, como tú decías, dicen, ay, no, pero es que yo hablé a tal edad, pero es que yo era así, pero... Entonces, nosotras manejamos una escala de valoración, ¿no? Desde ICBF. Claro que pues la escala en realidad pues tampoco es que dé algo global para lo que queremos. Es más que por el conocimiento que ya nosotras tenemos, decimos, mire, lo que les decía, regularmente a esa edad ya hablan, ¿sí? Pero pues no quiere decir que el niño porque no hable esa edad pues tenga un problema, porque pueden ser muchos factores. Obviamente sus procesos de estimulación desde temprano. Un niño que fue estimulado en todo su proceso pues obviamente tiene un desarrollo un poco más acelerado, ¿sí? Hay niños que de pronto tuvieron problemas como conflictos de violencia, estuvieron en restitución de derechos. Señor, disculpe, señor, la verdad que uno de ellos es que me hace unas pataletas, señor, que yo decía, como yo el año pasado tuve un niño autista, yo le decía a la que me colabora, digo, ese niño tiene problemas, ese niño es autista, porque no me habla bien y me forma las pataletas de habidos y por haber con un niño ya de 4 años, señor. Inclusive yo por WhatsApp le voy a mandar un video de todo lo que él me hace. Eso sí no lo he podido todavía manejar bien. ¿En qué sentido? De que a veces como dice usted, uno con tantos niños y los demás niños lo ven como él actúa, ya a veces lo quieren imitar, de hacer lo mismo que hace él. Y entonces, al comienzo, señor, en febrero, marzo, la auxiliar y yo, la verdad que queríamos salir
del estrés de ese niño, cómo no. Ya él se ha calmado un poquito, pero él no forma un show que la mamá dice, señor, él allá no lo hace. No entiendo por qué ella dice. Y si lo hace, nosotros lo calmamos. Y yo le digo, yo acá lo calmo, porque yo le digo, ven acá, Emilian, porque tú haces esto, papi, ven acá, cuéntame. Y yo he observado que viene por parte de su papá. Él es hijo de colombiano con mamá venezolana. Entonces ellos estuvieron separados y ella se llevó a su hijo para Venezuela y este año lo trajo a Colombia al niño y fue cuando me lo ingresaron. Y el papá cuando lo lleva, te portas bien. Tú sabes cómo es que te tienes que portar. No vas a formar. Y se queda ahí casi media hora dándole un sermón al pobre pelado. Al pobre niño, perdón. Y entonces yo digo, como dijo usted ahorita, eso viene originado de sus padres. La psico que lo ha observado y lo ha visto, señor, él es falta de afecto, falta de cariño, es lo que me comenta él. Pero en sí, él ha mejorado un poquito, no es que esté totalmente. Entonces. Exacto, entonces mire que usted ya ha hecho el proceso, ¿sí? Digamos que eso es lo que nosotros entramos a hacer. Porque puede que sí tenga un diagnóstico, puede que no, puede que tenga unas malas pautas de crianza, puede que tenga un proceso, como les dije, un proceso de violencia, diferentes factores que han retrasado de pronto ese proceso. ¿Sí? Entonces, nosotras entramos a empezar a utilizar diferentes estrategias y herramientas a ver qué pasa. Cuando definitivamente vemos que en realidad sí de pronto no, ya hemos hecho el proceso, lo que hacemos ahí es una activación de ruta salud. Entonces, la psicosocial debe hacer una remisión a EPS para que el niño empiece a ser valorado ya por EPS. Señor, no tiene ni si ven, con eso le digo todo. Mire, ahí van saliendo todo con lo que trabajamos nosotros dentro del equipo. Exacto, y el papá le dice, te vas a portar bien, porque tú no eres loco, ¿qué? Vas a ser loco, peor. Porque yo la otra vez le dije, señor, hágame el favor, si me lo va a dejar, déjelo y chao. Porque no acepto que me le diga cosas aquí dentro de mi hogar. Yo le di así, señor. Claro que sí, y eso pasa con los papás y dicen, por ejemplo, pero acá el niño no se porta así. Claro que en su casa no se porta así porque en su casa está solo, en su casa sí hace pataleta, le dan el televisor, le dan el celular, pero es que resulta que en la institución él tiene que seguir reglas, tiene que seguir normas. Si tiene de pronto un autismo, obviamente, pues todo el entorno le va a afectar, el ruido, el seguir instrucción se va a alterar. Entonces, explicarle al papá, obviamente, es que acá, obviamente, pues... Disculpe, señor, cuando el papá me comentó que es que a él le dio la fiebre esa que da cuando que se le subió la fiebre y convulsionó. Y convulsionó. Y que no se lo querían atender porque como no tiene papeles, él tuvo que insultar a la clínica y que porque no le querían atender a su hijo estaba que se le moría. Él dice que a raíz de eso es que su niño ha estado así. Eso es lo que él le ha dicho a la psico y a mí. Sí. Entonces, por eso me gusta este programa, porque uno va aprendiendo, señor. Claro. Sí, manejar todos estos casos que se le presentan a uno. Y más con los antecedentes, más. Sí, señor. Profe Alexandra. Sí. En el área de tiempo, pues 6:45 para que sigamos avanzando, porque al final vamos a tener una actividad muy sencilla, muy bonita, a ver qué tanto han aprendido con la profesora Alexandra. Bueno. Gracias. Listo. Entonces, tenemos el decreto 2082, vamos a cerrar con este, que es cuando entonces dijeron vamos a organizar la discapacidad y la vamos a cómo organizar,
¿sí? Y esta organización que está acá está dentro del documento que manejamos en ICBF. Entonces, cuando se sube, por ejemplo, a la plataforma Cuéntame, ustedes ya saben cuál es el Cuéntame. Si el niño tiene discapacidad, entonces ahí nos dice o nos dice para que le pongamos en qué tipo, si es motriz, si es visual, si es auditiva, intelectual. ¿Sí? Esas son las principales. Esta visceral está, pero pues no la vamos a trabajar. Pero entonces discapacidad motriz, pues hace parte de todo lo que implica movilidad, ¿sí? Entonces cuando vemos, nos llegan niños de pronto silla de ruedas, movilidad reducida, parálisis cerebral, que es la que más conocemos, todo lo que tenga que ver pues con todo la parte física. ¿Listo? Y aquí voy a hacer un ejemplo de lo que es la discapacidad para decir. Entonces, resulta que la discapacidad en realidad no está en la persona que tiene esa condición. Resulta que la discapacidad se hace evidente si las condiciones del medio pues no le favorecen. Ejemplo, un niño en silla de ruedas. Entonces, si ese niño en silla de ruedas está en un colegio, como los de ahorita del estado, que están bien pues armaditos, entonces tiene rampas, tiene lugares de accesibilidad. Entonces, un niño de pronto con una parálisis cerebral o con una hemiplegia que tenga que movilizarse en silla de ruedas dentro de un colegio, un espacio que lo permita, pues en realidad la discapacidad pasa a un segundo plano. No está, ¿sí? Porque ese niño puede moverse por todo lado, puede ir a sus aulas, puede ir a sus lugares, entonces discapacidad no hay, ¿sí? Entonces la discapacidad no está en la persona que la tenga. Entonces una persona, por ejemplo, sorda, ¿sí? Si encuentra con sus pares, maneja su lengua de señas, tiene pues la posibilidad también de interactuar, no hay discapacidad. ¿Sí? Porque su contexto está adecuado y se pudo adecuar para estar en ese contexto. Entonces, no hay discapacidad. ¿Listo? Tengo muchos compañeros docentes de la universidad sordos, ¿sí? Entonces, ahí no hay discapacidad. ¿No? Entonces, la discapacidad, eso que nos quede claro, no está tampoco en la persona, sino en el contexto que hace que esa discapacidad sea grande o sea pequeña. ¿Listo? Discapacidad visual, pues ya sabemos, puede discapacidad visual total, que simplemente no ve nada, o que es también una visibilidad reducida. Cuando hablamos acá de discapacidad auditiva, hay personas sordas, hipoacústicas también. Las hipoacústicas poseen una deficiencia parcial más no total. Y las sordas sí poseen una deficiencia total o profunda. La discapacidad intelectual, entonces, discapacidad intelectual pues tiene que ver con todo lo que afecte esa parte cognitiva, también cognitiva, comportamental. Entonces acá pues lo que conocemos, lo que más de pronto podemos ver en un aula, autismo, síndrome de Down, asociado a una discapacidad cognitiva. El autismo pues es un espectro que va de un nivel de lo más, de pronto en un nivel de lo más bajo a lo más alto, donde lo más alto sería un Asperger y se define por coeficiente intelectual, pero es un espectro. El autismo no es una enfermedad, no es una enfermedad porque es la única, ¿sí? Dentro de discapacidad que no se sabe por qué se origina. ¿Sí? El síndrome de Down sabemos que es la trisonomía del par 21, es un cromosoma más, pero el autismo es la única que no se determina y nunca se ha podido determinar por qué se da. En un tiempo decían que eran las vacunas por el mercurio, pero después las vacunas ya no contenían mercurio y se seguían presentando los casos, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es un espectro. Tiene algunas características propias. El autismo principalmente tiene una hipersensibilidad auditiva. Por eso casi siempre no les gusta el ruido, se tapan los oídos, no les gusta socializar mucho, se aíslan constantemente, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué es importante? Para que de pronto el docente sepa
Y pues no voy a hacer una actividad donde hay un niño con autismo con un volumen muy alto donde todos gritan porque pues posiblemente ese niño se nos va a alterar. Entonces, para eso es que es importante el conocer, ¿sí? El conocer qué particularidades tiene esa discapacidad. No para decir, ese tiene autismo, ese tiene síndrome de Down, como les dije, sino para ver qué adaptaciones, cómo lo manejo, cómo lo puedo trabajar, etcétera. ¿Listo? Avancemos acá, está ya. Nuestra ley 1618, que fue nuestra ley que nos dijo, mire, todo esto que está acá, rehabilitación, trabajo, acceso, salud, transporte, protección, educación, todo esto se ganó en la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Listo? Y todo esto que acabamos de ver hace parte de lo que es nuestra guía orientadora para la inclusión. Este es el número de esa guía orientadora para que ustedes la lean, la revisen, que es la que nos dice pues que como entidad del Estado estamos obligados a recibir pues a niños y a niñas en todo su contexto diverso, ¿sí? No solamente discapacidad, y pues que debemos estar como preparados a mirar y a ver qué le gusta, qué no le gusta. En realidad eso lo hacemos con todos los niños, tengan o no tengan discapacidad. Uno dice, miramos los intereses, desde ahí partimos, miramos qué les gusta, qué les interesa, qué no, cómo lo trabajo. Y si definitivamente no, hacemos una activación de ruta para que otro profesional desde el área de la salud nos ayude con ese proceso. ¿Listo? Retoma esto, pues, los principios de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que fue lo que vimos, la ley estatutaria y un enfoque diferencial, ¿sí? Es lo que trabaja el ICBF a través de un diseño universal de aprendizaje. Ese diseño universal aplica desde un decreto que dice, atención para todos, ¿sí? Entonces, sin ir más allá de explicar qué es el DUA, qué significa, es lo que trabajamos con nuestras experiencias pedagógicas. Lograr que todos los niños participen de esas experiencias. Que todos los niños, que sea un lenguaje tan universal que todos puedan participar. Que si son migrantes, participen. Que si son de etnias, participen. Que si de pronto su lenguaje no está acoplado con los otros niños, vamos a mirar la forma con imágenes, con juegos, con todo lo que nosotros hacemos, con los juegos, con los títeres, para que todos sean incluidos en esa aula. Este pues es un ejemplo de una experiencia pedagógica donde la filosofía que tiene el potencial para retomar el currículo y hacer que las experiencias sean significativas. Eso es lo que buscamos en la primera infancia. Entonces, esto, por ejemplo, eran unos huevitos de hielo que por dentro tenían un dinosaurio. Entonces, de esa manera, pues, además con goteros, con agüita medio caliente, los niños iban destapando el huevito hasta que saliera ese pollo. Participaron acá muchos niños, participaron niños de enfoque diverso, entendiendo actualmente que ya diverso es que todos pertenecemos a un grupo diverso, ¿sí? Entonces es mirar que todas esas actividades que hagamos puedan ser partícipes desde la ambientación. Miren, ustedes ya saben que es ambientación, ahí no nos vamos a detener. Desde todos nuestros componentes, nutrición, familia, comunidad y redes, pedagógico, talento humano, ambientes educativos. ¿Listo? Desde un proceso de caracterización, acá esto yo lo digo rápido porque ustedes ya esto lo conocemos. ¿Listo? Para llegar a comprender, y yo creo que hoy se nos abre más un poco ese pensamiento y esa mirada que tenemos hacia lo que es discapacidad, ¿cierto? No sé, profe Carlos, si podemos mostrar un videíto para finalizar y hacemos como tal la contextualización.
Claro que sí, y ya le damos paso a la pregunta hecha por Yasmín Díaz, que dice, en la vereda llegó una familia que no cuenta con ningún documento. Traen es un número de nacido vivo. ¿Cómo se puede hacer para ayudarles a que saquen los documentos? Gracias. Bueno, dentro del contexto, bueno, primero pues obviamente se tiene que recibir el niño, ¿cierto? Con su acta de nacimiento o de nacido vivo, pero no son colombianos, qué pena, no mire, no son colombianos, son migrantes. No me dice que llegaron a la vereda, no más. Porque si son colombianos, sí es lo más fácil, registraduría y el mismo día lo registra, ¿sí? Entonces, ese sí es acercarse a cualquier registraduría y ese mismo día y ahí le sacan su registro civil, porque eso después dentro de los derechos universales de niños y niñas, la parte de registro civil acá en Colombia, ¿sí? Cualquier niño la puede obtener desde que haya nacido en el territorio colombiano. Si son migrantes, sí debemos buscar, no en la vereda porque no hay, pero ubicarnos en la ciudad más cercana para acceder a los CADES. Y en los CADES o en los centros de atención que tienen algunos, o centros zonales también. En los centros zonales, si no hay CADES, porque es que hay ciudades donde están normalmente veredas, hay ciudades pequeñas que no tienen CADES, pero tienen centro zonal. ¿Sí? Entonces, en ese centro zonal, ahí pueden solicitar activar la ruta para que les hagan todo su proceso. Si es extranjero, pero si es colombiano es lo más fácil. ¿Listo? Listo, perfecto. Veríamos el video y vamos a hacer una actividad lúdica para finalizar, que ya la tengo lista para que todas las participantes puedan interactuar. Listo, ya voy a compartir pantalla. Listo, ustedes me dicen por favor si se está viendo. Ya se ve la pantalla. Me dicen voy a poner sonido para que porfa me indiquen si se escucha. Sí se escucha. Ah, listo, entonces ahora sí lo voy a poner grande. No se escucha nada. ¿No se escucha? Sí, profe, sí se está escuchando. Sí, se escucha. Nada, no se escucha. Yo no escucho nada. Ahora no empezó el No, video. es que ahí lo tiene quieto. ¿No? Yo sí escucho, sí se escucha. Ahí se escucha. Sí se escucha. Te devuelvo 50 y 20. Es por ahí, todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo?
No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que esas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Listo. Bueno, eso es lo que piden. Simplemente a veces nos queremos exagerar en ayuda y lo que hacemos es ofender, discapacitar más. Entonces el secreto está en tratar a todo el mundo igual, ¿no? Con el respeto que se merece. Creo que acá terminamos, profe Carlos, no sé. Somos O sea, en no ocasiones dudar de las capacidades de ellos. somos en No, ocasiones imprudentes, ¿cierto, profe? Sí, señor. Profe, con su ayuda, vamos a ver, con su ayuda, su merced como pues, voy a invitar a las participantes que en el chat me escriban aquí por favor. ¿Ya están viendo la pantalla? Por favor me dicen. Sí. Listo, entonces, ¿cuál es la respuesta a la primera pregunta? ¿Quién me dice? ¿La diversidad es A, B o C? ¿Quién me dice? La A. Bueno, vamos a marcar la A. Muy bien, felicitaciones. Siguiente pregunta. Perdón, me pasé aquí. La ley 115 trata sobre la letra A, la letra B o la letra C. ¿Qué dicen ustedes?
La letra B. La B. C. La B. ¿La B o la C? B. La C. B. La clasificación La de C, la C. Ley 115, no. Ah, entonces, La C. entonces, Es la ley ¿qué 115. dice? ¿Marco la C o la B? Yo digo la C. Creo que la B. Servicio público de La B. Bueno, vamos a La marcar. C, la C. Vamos a marcar la C, a ver, ¿qué dice la C? la No, es el servicio público de Claro. educación. Claro. Siguiente pregunta, B. el decreto 2082 del que hizo énfasis la profesora Alexandra, del 96, ¿trata sobre qué? ¿La A, la B o la C? La A. Clasificación de discapacidad. La C. La A. La C. Yo creo que en servicio de La C. La A, la A, la A. La A, la A, vamos a ver. 2082. Muy Sí, bien, la Sandra. A. Correcto, clasificación tipos. Pregunta, la ley estatutaria del 1618 del 2013 trata sobre los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la educación o el servicio de apoyo pedagógico. La B. La A. La A. La A. ¿La B o la A? La B. ¿La B? ¿Marco la B? La B. La B. La ¿O Marco la A? la Estatutaria. Derecho de personas. la ley estatutaria. Habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál Marco entonces? La A. ¿La A? La B. No la A. Correcto, felicitaciones, muy bien. Entonces, de eso se trata el quiz que vamos a presentar esta semana en el aula. Así, preguntas muy sencillas, ¿ves? Entonces, primero que todo, quiero agradecer a la profesora Alexandra por su apoyo, su ejercicio, a partir de su experticia y conocimiento sobre la temática de la normatividad vigente. La profesora Alexandra amablemente nos hará llegar la presentación. Esa presentación nosotros se la vamos a hacer llegar a todas las personas que están inscritas vía correo, como un insumo más para que lo tengan presente. Me gustaría que 2, 3 personas alzaran la mano rápidamente y nos dieran la opinión sobre cómo les pareció la actividad. Luz, aquí vamos a dar la oportunidad, a ver, ¿quién va a alzar la mano para participar? Aquí dicen excelente, Nancy Nurcia dice, Vivian Rey, Vivian, y luego le damos la palabra a la señora Luisa Carvajal. Vivian, tiene la palabra. Personalmente me pareció muy creativa, algo diferente, y lo más bonito es que uno escucha compañeras contando sus historias y eso pues me gusta mucho. Gracias, muy amable, Vivian. Luisa, tiene la palabra. Señora Luisa. Bueno, entonces le damos la palabra a Gusi Sagui. Bueno, entonces le damos la palabra a la señora Ana Lucía Sandoval. Bueno, me pareció súper interesante porque pues aprendimos hasta cómo debemos llamar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Porque es verdad que uno ve una persona con algún tipo de discapacidad, ay, mire el cieguito, mire el sordito, el niño enfermito, entonces tiende uno como a minimizar de verdad a las personas y no sabe ni siquiera cómo llamarlas para que no se sientan ofendidos. Correcto, muchas gracias, muy amable. Le damos... Empezando desde ahí, demasiada las cosas que aprendimos hoy. Bueno, perfecto. Le vamos a dar la palabra a Luisa Carvajal. Luisa, entonces a Adriana y a la señora Zaira, a la madre e hija. Pues a mí me pareció muy buena la capacitación que están ustedes enseñándolo a uno, porque uno ya mira cómo ayudar a los niños, ¿cierto? Porque pues en los hogares se ve mucho eso, ¿cierto? Entonces uno como auxiliar o como profesora, uno
le ayuda a los niños cómo tratarlo, porque se ve mucha indiferencia con los niños, ¿cierto? Porque hay gente que tratan bien, otros tratan mal a las personas, pero no hemos de ser así porque todos somos, ¿cómo le puedo decir? Iguales, ¿cierto? Sea que usted sea discapacitado o no, humanos. todos somos, como seres humanos, todos somos iguales. Y usted sabe que para Dios todos somos iguales. Y me pareció lo felicito a ustedes por este programa. A usted. Señora Zaira, ¿quiere decir algo? La señora Zaira. Sí, señor, yo vi la que hablé. Ah, bueno, listo, está bien. Sandra Liliana Moya. Sandra Liliana, ¿quieres comentar algo? Sí, a mí me pareció muy curioso, pues. Sí, sí, señor. Dale. Que me pareció muy interesante el video del el último que mostraron, porque pues realmente uno falla en esa, pues como en esa forma de uno tratar a las personas. Incluso eso hace uno con las personas que son sordas, ¿sí? Por lo menos aquí en Barichara, en el pueblo, hay una persona que tiene esa discapacidad, que es sorda, y entonces uno cuando se va a comunicar con él, exagera al hablar, incluso en los movimientos de las manos, ¿sí? Entonces, y pues uno mirando el video se da cuenta uno de que pues a ellos les molesta, incluso algunas veces que uno haga eso. A ellos les gusta es que uno los trate igual que a los demás. Correcto. Sandra Liliana, algo para que tengamos en presente. Miren, en este momento, como todos oímos bien, somos comunidad oyente, ¿cierto, profesora Alexandra? Comunidad oyente. Y las personas que entonces que tienen esta discapacidad, entonces tienen esos nombres, esa clasificación. Entonces, es muy importante, comunidad oyente, que somos nosotros, y entonces, y por favor, para que lo tengamos también presente, para que también dentro de nuestro vocabulario también lo podamos entender. Así es, profe. Yo hoy aprendí de que las discapacidades se clasifican, yo no lo sabía. Bueno, aquí estamos en este seminario taller para seguir aprendiendo todo lo relacionado con el tema de la Señor, inclusión. la profe fue muy clara, se hizo entender. Gracias. Gracias. Le vamos a dar palabra a las dos últimas intervenciones, porque ya estamos pasados de sus tiempos. Señora Noraiba Beleño y Luisa Carvajal. Noraima Beleño. A pesar de que se ha cortado la charla, fue muy interesante, muy de agrado para mí, porque me enteré de cosas que realmente, pues, hay veces inconscientemente uno hace hacia las otras personas. Muchas gracias. Muy importante todas esas leyes también que explicó la doctora. Gracias, muy amable. Esther Gómez, señora Esther. Buenas. Lo que más me impactó, ¿sabe qué es, profesor? Sobre que hay personas que tienen una discapacidad que pueden hacer cosas aún más que las personas que no tienen discapacidades. Acuérdese, señora Esther, si no estoy mal, hace como unos 6, 7 años, en Cali, el alcalde, un periodo del alcalde, era una persona con discapacidad visual. Entonces, para que se dé cuenta de que la discapacidad no nos limita para poder llegar a ser grandes profesionales. La Por gobernadora último, de acá es Elsa Noguera, que es discapacitada, acá en Barranquilla. Barranquilla. Sí, Elsa Noguera. Ah, bueno, un claro ejemplo. Gracias. Exacto. Sí, Muy muchas bien. gracias a todos y a la doctora que muy bien su clase. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Debo retirarme. Listo. Profesora Alexandra, con estos comentarios, entonces cerramos. Si quieres comentar algo, decir algo para hacer el cierre. No, agradecerle a ustedes, a este público tan participativo, porque de verdad se nota que tienen
esas ganas de aprender sobre estos procesos y eso es lo que hace la inclusión. Empezar a indicar y a enseñar, porque lo que rompe de pronto con todos esos paradigmas es lo que uno conozca. A veces uno le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, cuando lo conoce, se abren todos estos procesos para acceder a todo lo que es inclusión. Muchas gracias. No, profesora, lo más importante es que gracias a que usted es una persona del ICBF, nos dé parte del seminario, porque esto se ha cerrado muchísimo y no me han metido ninguno a nivel nacional, no se ha tenido una capacitación bien concreta, bien basada en lo que es la inclusión. Entonces, por eso muchas veces nos da como temor tener un niño en inclusión, porque vemos que como que ese niño va a ser el niño de vidrio, de cristal, el intocable, que toca aceptarle todo, y vea que usted nos ha dado unas herramientas súper buenísimas, que primero que todo, tratar igual que todos los niños. Sí tendrá de pronto algunos cuidados, ¿no? Pero el tratamiento va a ser igual y que es reconocerlo como una persona como tal, ¿sí? Entonces, verdad que agradecerle muchísimo y una buena expectativa me llevo de hoy, porque verdad que hacía mucha falta un seminario taller sobre la inclusión a nivel nacional. Muchas gracias. Listo. A usted muchas gracias, muy amable. Entonces, como lo dije hoy hace 8 días, estamos cumpliendo con el propósito de este seminario taller, hablar sobre la inclusión. Y dijimos que íbamos a traer personas de calidad, personas que saben de la temática y personas que le van a aportar. De hoy en 8 días es todas las estrategias pedagógicas relacionadas con la inclusión. A la doctora Alexandra Puentes, muchísimas gracias, y a todas las participantes que en los diferentes espacios que se encuentran en Colombia, en Barranquilla, en Buenaventura, en Barichara, en San Gil, en Bucaramanga, en Cuesta, ¿no? En Ciénaga Magdalena, en fin, donde se encuentren, una feliz noche y gracias por participar de esta clase del módulo 1. Gracias, profe. Muy importante. Gracias a ustedes por compartir sus conocimientos. Gracias. Éxitos, que Dios las bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, señora Luisa. Hasta luego, señora Nelly. Zaira, también. Muchas gracias. A usted, muy amable. Bueno, entonces vamos a dar por terminada, vamos a cerrar la clase y felicitaciones.